En esta mañana nos encontramos en el capítulo 4, versículo 43 al 54. Según su Biblia, Reina Valera, el título dice: Jesús sana al hijo de un noble. Y sabe que este mensaje del día de hoy me tuvo inquieto toda la semana. Toda la semana estuve con este mensaje, no pude leer otra cosa, pensar en otra cosa, estuve rumiando una y otra vez. Y tal vez el mensaje a simple vista, si uno lo lee, es algo simple: Jesús hace un milagro. Pero había algo que este mensaje me llevaba a un reto, algo que realmente impactaba mi corazón. Y yo lo titulé este mensaje, recuerden que estamos en esta serie viendo la gloria de Cristo, de este evangelio hermoso de Juan. Y recuerden que Juan, en el capítulo 20, versículo 31, él dice que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengas vida. Ese es el propósito, creer en Cristo. Ahora, muchas veces nosotros, ¿cuántas veces decimos lo mismo? ¿No? Todos creemos en Cristo. Pero qué lindo sería creer cada día más en Él, ¿no? Cada día tener más fe en el Señor. Y yo titulé este mensaje: malo, 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 bueno. Ahora usted se preguntará, ¿de dónde sacó esa palabra? Esa palabra no es mía, sino es de R.C. Sproul. Y él usa esa palabra, malo, 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 bueno, para identificar que en la vida las cosas que le suceden al hombre casi siempre son malas. O siempre pasan cosas malas. O muchas veces nos rodea la aflicción. Ahora, la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es el ¿para qué? ¿Para qué esto que estoy pasando? Si el hombre más santo, sin pecado, el Hijo de Dios, no fue librado de la aflicción, es imposible que algún ser humano en esta tierra sea libre de la aflicción. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, o muchas veces la gente me hace, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario la aflicción? ¿Por qué ocurre la aflicción? Y R.C. Sproul decía: malo, 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 bueno, es que muchas veces nos pasan cosas malas, pero esas cosas malas, cuando no están en las manos del Señor, son cosas malas que terminan mal. Pero las cosas que Dios toma en sus manos son cosas malas que terminan bien. Desde el momento en que el hombre salió del huerto del Edén, el dolor y el sufrimiento es algo que el hombre ha experimentado en todo tiempo. ¿Quién no se ha preguntado para qué? ¿Es necesario? Incluso cuando no sepas para qué o qué propósito tiene esto que estoy viviendo, qué bueno puede salir de este sufrimiento, tienes que saber que Dios está en control de todos los acontecimientos de los hombres. Cuando nosotros no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, Dios sí sabe el por qué. Seguramente era la pregunta que se habrá hecho este noble en el cual hoy vamos a transitar. Recuerden que
Jesús, después de estar en Jerusalén, se trasladó, estuvieron bautizando sus discípulos, después le era necesario pasar por Samaria, estuvo en Samaria con la samaritana. Fue algo maravilloso lo que pasó ahí. Una mujer pecadora, una mujer campesina, una mujer que era despreciada por la sociedad, fue a buscar agua, se encuentra con el Señor. Esta mujer impactada va, le predica a sus vecinos van hacia donde está Jesús. Y Jesús dice, miren los campos están listos. Y la gente venía a escuchar el mensaje. Al final de eso la gente le dice a la mujer, ya no creemos solamente en lo que tú dices, sino que ahora creemos por lo que Él está diciendo. Y verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Él es Cristo. Él es nuestro Señor. Después de eso, dice la palabra de Dios en el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Cuando Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan de las bodas? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, qué linda historia, ¿no? Pero yo pensaba un poco en este general, en este soldado. Dice que tenía un hijo enfermo. En ese momento Jesús, así como le fue necesario ir a Samaria, Jesús tenía un propósito en todo lo que Él hace. Nada escapa a los planes y al diseño y al propósito de lo que Dios está haciendo hoy en día. También Dios tenía un plan y un propósito en Galilea. Y dice que cuando llegó a Galilea, los galileos, estos galileos que no creían en Jesús, estos galileos que conocían a Jesús, Jesús, el hijo de José, el carpintero, el hijo de María. ¿Cómo que de repente tú eres el hijo de Dios? Tú eres el carpintero, el hijo de José. Pero dice que cuando él vino a Galilea, le recibieron habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando él estuvo en Jerusalén, reunido también con Nicodemo, muchos milagros Jesús hizo allí? Ahora,
estos galileos, y según como está aquí escrito, estos galileos estaban interesados en los milagros de Jesús, pero no en Jesús. Ellos estaban sedientos de milagros. Ellos estaban sedientos por ver qué era lo que Jesús haría en esa ciudad. Ellos querían ver el espectáculo, pero no querían oír el mensaje que Jesús tenía. Algo muy contrario de lo que había pasado, ¿se acuerdan? En Samaria, cuando una samaritana creyó en él sin nunca haber visto un milagro de Jesús. Pero estos galileos estaban curiosos, esperando recibir los panes y los peces, esperando recibir los beneficios de este hombre, pero sin percatarse del peligro, porque a veces, como yo decía la vez pasada, estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestro problema que a veces pensamos que lo que nos pasa, eso es de vida o muerte. Ese es el meollo del problema, esa es la crisis, ese es lo único que me está robando toda la felicidad de mi vida. Mi problema es esto que estoy pasando, sin siquiera poder darse cuenta de la necesidad espiritual, de la condición espiritual. Por eso que cuando yo leía este mensaje realmente quedaba asombrado porque me sentía identificado con este general. No porque yo sea un general, pero me sentía identificado con este hombre pecador, con este hombre que era un oficial, se cree probablemente, estaba al servicio de Herodes, Antipa, el tetrarca de Galilea. Estar en esa posición era una posición de privilegio. Muchos creen que hasta incluso era familiar. Era una posición de honor, era una posición de prestigio. Este hombre era un hombre muy adinerado. Este hombre tenía hasta sirvientes a su disposición. Pero tenía también un hijo enfermo. ¿Nos habrá preguntado, me está yendo tan bien las cosas? Todo me va bien en la vida y de repente hay algo que no me deja disfrutar de todos estos logros que estoy teniendo. Dice que tenía un hijo a punto de morir. Qué cosa más horrible poder pensar en un padre que está sufriendo por su hijo. Este oficial tenía un alto rango, tenía toda una dignidad, tenía títulos, tenía posición, tenía dinero, pero nada de eso podía ayudar a su problema. Con dinero tú puedes comprar cosas, pero tú no puedes comprar salud. Este hombre no podía hacer nada para ayudar a su hijo. Seguramente que habrá hecho un montón de cosas. Como todos nosotros que estamos aquí, hemos hecho un montón de cosas, siempre buscando la manera de resolver los problemas. ¿Habrá consultado a cuánto médico? ¿A cuánto médico le habrá pagado? ¿Cuánto tipo de tratamiento, cuánto tipo de cosas habrá hecho para intentar curar a su hijo? ¿Se acuerdan la samaritana? Intentando ser feliz, probando con un marido, no funcionó este, pruebo con el segundo, no funciona, pruebo con el tercero, pero de alguna u otra forma quiero ser feliz. ¿Recuerdan la mujer de flujo? Gastándolo todo en los médicos, pero ninguno podía aliviar su situación. ¿Por qué?
¿Por qué ninguno de esos maridos podía llenar el corazón de esa mujer? ¿Por qué ningún médico podía curar a este niño? Si esos médicos han curado a tantos niños, ¿por qué a este no? ¿Por qué si hago esto y los médicos me dicen que si hago tal cosa va a funcionar, pero no funciona? Yo muchas veces he golpeado una y otra puerta intentando que las cosas cambiaran en mi vida, pero pareciera que todas las puertas se cierran. ¿Por qué? Y esa era la pregunta que yo me hacía esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? Este hombre seguramente su cabeza estaba a mil, pensando constantemente en su hijo. ¿Cuántos padres están aquí y saben lo doloroso que es ver a un hijo sufrir? Harías cualquier cosa para cambiar de lugar con tu hijo, de que todo lo puedas cargar tú y él ser liberado instantáneamente. Muchas veces cuando ves a tu hijo con fiebre, dices, yo haría cualquier cosa para que se sienta bien. Pero de repente te sientes que estás imposibilitado, que hay cosas que tú no puedes hacer. Y no hay nada más doloroso que ver a un hijo sufrir. Seguramente este hombre habrá intentado un montón de cosas para que funcionaran, pero ninguna funcionó. Y nosotros solemos ser así, ¿no? Cuando el último recurso, la última intención, lo último que queda, lo último, después de haberlo intentado todo, seguramente habrá escuchado. Seguramente la gente que había estado en Jerusalén, seguramente anteriormente cuando el agua se convirtió en vino, seguramente esa fama que estaba recorriendo la región habrá llegado a oídos de este hombre. Mira, hay una persona que ora por los enfermos y se sanan. Eso seguramente habrá quedado en su mente, en su memoria. Tal vez dijo, esta puede ser la última. Primero voy a probar con todas. Y cuando llegue a la última instancia, si nada funciona, como último recurso, probaré con este. Pero lo interesante de todo es, mi hermano, que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros hemos intentado y hemos probado con todo tipo de cosas para que podamos vivir, alcanzar, tener, ser felices y salir de algún que otro problema. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios no es el último recurso. Él es el único recurso. Y Dios te deja probar con todos los recursos que tú quieras, hasta el momento en que Él te llama. Hasta ese momento donde todo cambia, donde te das cuenta que todos los recursos que tú has gastado, que tú has usado, nada podrían haber hecho algo por ti, porque hay algo mucho más grande que está detrás de todo lo que te pasa. Yo creo que si esta mujer hubiese tratado con 10 maridos más de ser feliz, pero nunca lo hubiese logrado. Porque Dios dice, la única felicidad verdadera que va a llenar tu corazón soy yo. Tú puedes probar con todos los médicos. Tú puedes llevar a tu hijo a donde tú quieras.
pero el único que va a sanar a tu hijo soy yo. Y dice que este hombre de Capernaum, que son 25 kilómetros, se fue a Galilea a ver a Jesús, a encontrarse con Jesús. Lo interesante de esto es que mayormente este tipo de personas siempre enviaban mensajeros. Enviaban a sus criados a hacer la tarea. Enviaban a sus criados a llamar a alguien, y más, incluso un hijo de un carpintero. Él era una persona de alto rango, de alta posición. No era alguien que andaría ahí con los curanderos y la gente mística, viendo a ver si podían hacer algo para ayudarme. Como un Nicodemo que fue al Señor de noche para que nadie viera lo que estaba haciendo, pero su necesidad era tan grande que tenía que ir a Jesús. Este hombre, este oficial, desesperado, porque qué desesperación más grande es ver a un hijo agonizando a punto de morir. Que este oficial tomó la decisión de ir él personalmente, sin enviarle a nadie. Él mismo fue en persona. Y dice que cuando llegó ahí, dice versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Esa palabra rogar está en tiempo imperfecto del verbo. Y esto indica que le imploró una y otra vez constantemente. Le rogó, le rogó, le rogó, le rogó, le rogó, le rogó que sanase a su hijo. Este oficial le suplicaba, tragándose todo su orgullo, toda su posición, pidiéndole al carpintero, ayúdame, sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo, ayúdame, tu fama es grande, la gente dice que tú sanas, sana a mi hijo. Desciende, mi hijo está a punto de morir. La necesidad de este hombre era urgente, su hijo estaba literalmente a punto de morir. Ya no había más nada que hacer. Sus horas, sus días estaban contados. Y Jesús lo reprendió. Jesús confrontó su débil fe, su fe puesta en un milagro y no en Jesús. Y dice en el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Tú lo único que crees es que yo puedo hacer un milagro para tu hijo, pero tú no sabes quién soy yo. Yo no soy un milagro. Yo soy el hacedor de los milagros. Seguramente este hombre tenía la idea que este era un hombre santo enviado por Dios, que podía tener algún don extraordinario para orar por alguien y tal vez Dios lo sanara. Entonces Jesús, movido en misericordia,
viendo la débil fe de este hombre, decidió atender su necesidad. Y en ese momento, mientras la gente expectante, esperando ver si Jesús hacía 25 kilómetros para sanar a este niño enfermo, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Solamente fue necesario la palabra. Yo me imagino que habrá pasado por su mente en ese momento. ¿O qué pasaría por nosotros en ese momento en la mente de alguno de nosotros? ¿Qué podríamos llegar a pensar? Es decir, ¿cómo puede ser solamente que con una palabra mi hijo se sane? ¿No debería mejor venir, imponer sus manos? Como dijo Naamán, si levantares tus manos y suplicares a Dios, le dijo al profeta, yo seré sano. ¿Cómo voy a ir a zambullirme a unas aguas? Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Simplemente unas palabras. Ve, tu hijo vive. Ahora uno pudiera pensar, ¿es suficiente? ¿Es suficiente unas palabras? Juan Calvino dijo algo. Y Juan Calvino dijo, el diablo es como un perro. Eso bien lo sabemos. Pero es un perro con una cadena. Y esa cadena está en las manos del Señor. El diablo no puede hacer algo que Dios no le permite hacer. O el diablo no puede llegar más allá hasta donde Dios le ha permitido llegar. Él le dice, vete, tu hijo vive. No hace falta nada más. No hay que hacer algo para que mi hijo se cure. Así tan fácil y tan simple puede ser esto. Pero dice que este hombre creyó. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Algo empezó a ocurrir en el corazón de este hombre. Cuando Jesús le dijo esa palabra, este hombre creyó a la palabra de Jesús. Algo que era insólito, que alguien sanara a distancia, que no fuera necesario ponerle las manos, echarle aceite, hacer grandes oraciones, simplemente a la distancia diciéndole, ve, tu hijo está sano. Este oficial se fue y fue a su casa, a Capernaum, 25 kilómetros de distancia. ¿Cuántas cosas habrán pasado en ese camino, no? ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente? Seguramente que él quería llegar y ver el milagro. Ver lo que este hombre le había dicho. Al llegar, dice que salieron a recibirlo. Y le dieron las buenas nuevas, imagínense. Dice que cuando él estaba llegando, la gente salía y lo recibían en el camino para darle la noticia. Se nota que lo que le sucedía al hijo era algo que todo el mundo sabía.
que todos en la casa de este hombre, sus sirvientes, sus criados, todos estaban atentos a lo que estaba pasando. Que de repente, sin saber dónde este oficial estaba, sin saber con quién estaba, pero de repente, dice que a las 7 de la tarde, recuerden que las 7 de la tarde son las 13 horas del mediodía. De repente a las 13 horas del mediodía, ese niño, más muerto que vivo, de repente se levantó de su cama, así como si nada. Se incorporó. Aquí estoy. ¿Qué hay para comer? Vamos a jugar a la pelota. Y todos quedaron sorprendidos. Seguramente ya estaban preparando un velorio, seguramente ya las esperanzas estaban perdidas, seguramente nadie esperaba que algo así ocurriera, pero ocurrió. Y cuando le dijeron a este oficial, entonces él le preguntó, ¿a qué hora ha comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces en ese momento dice que este padre entendió. Ahora la pregunta es, ¿qué entendió? ¿Qué estaba entendiendo? Y todo esto fue una introducción para llegar a este punto. Acá era donde yo quería llegar, acá vamos a empezar el mensaje. Pastor, pero ya son las 12 casi. Dice que entendió. Charles Spurgeon dijo, si un problema nos lleva a buscar a Dios, ese no es un problema. Es una bendición. Recuerden que yo le dije lo malo, 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 bueno. Recuerden que al principio yo les dije que muchas veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos por qué suceden. Pero tampoco tenemos que saber por qué o para qué suceden. Lo que sí tenemos que saber es algo, que Dios está en control. Y que incluso en aquellas cosas que nosotros vemos como sin provecho o dolorosas, o pensamos qué bueno puede salir de esto, tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú no sabes cómo puede terminar eso que está ocurriendo en tu vida. Simplemente nosotros lo vemos como algo que nos aflige, como algo que nos agobia, como algo que nos atormenta. Pero nunca, jamás subestimes una aflicción. Porque no sabemos lo que Dios va a sacar de ahí. Recuerden Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuáles cosas? ¿Las buenas y las malas? Todas. O como decía el salmista en el Salmo 119:71, bueno es para mí ser afligido. Entonces cuando yo rumiaba este pasaje, me recordaba el momento de mi conversión. El momento en que, en ese momento, yo era un joven desquiciado, demente. Y me acuerdo que me había metido en líos
con otras personas de mi barrio. Y yo sabía que estas personas eran personas, no eran buenas personas, o como si yo era bueno, pero no eran buenos o eran peores que yo. Y me acuerdo que me amenazaron de muerte. ¿Para qué? Parecía Elías, ¿no? Y me acuerdo que cuando me amenazaron de muerte, mi mundo se vino abajo. De repente yo huí y yo salí corriendo intentando salvar mi vida, desesperado, pensando que mi vida se acabaría prontamente. Sí que era mala la fama de esta gente, ¿no? Y yo dije, verdaderamente me metí con gente pesada. Esto va a terminar mal. Y yo, mientras huía de estos asesinos, en realidad no me daba cuenta de algo. Que el problema no eran estos asesinos, sino que mi problema era con Dios. Mi problema era con Dios. El que me estaba buscando a mí era Dios. Y mientras yo huía de ellos, yo más me acercaba al encuentro que Jesús tenía preparado para mí. De repente, como este padre de familia, que cuando le dijeron, mira, tu hijo está sano, dice que él creyó. Creyó que esa persona que había dicho la palabra no solamente quería hacer un milagro con su hijo, sino que quería darle una vida nueva. De repente algo que es doloroso, algo que es tormentoso, se torna en algo extraordinario. Según estadísticas, la mayoría de la gente que viene a la iglesia es por medio del dolor. Ahora, Dios sabe que el dolor es algo que nos rodea todo el tiempo. Y Dios es especialista en usar el dolor para trabajar con nosotros. Pero años después, cuando yo entendí, cuando yo creí en el Señor, yo le dije al Señor, gracias Dios. Gracias por mis perseguidores. Gracias por los que me hostigaban. Gracias porque si no fuese por ellos, Dios, tú usaste a estos hombres, tú usaste este dolor, tú usaste este sufrimiento para que en mi huida cayera en tus brazos. Dice que este hombre creyó, pero no solamente él, sino que toda su casa creyó con él en Jesús. Y sabe que hay una estadística. A mí me gustan mucho las estadísticas. Pero hay una estadística que se hizo que dice que las mujeres que vienen al camino del Señor
las mujeres que abrazan la fe en Cristo Jesús, el 50% de su familia se convierte a Dios. Wow. Pero lo más interesante de todo es esto. Por eso no vemos tantos convertidos hoy en día. Porque falta que los hombres crean en Dios. Pero según las estadísticas, los hombres que creen en Dios, los padres de familia que creen en Dios, el 98% de su familia creen y sirven a Dios. Wow. Ahí te muestra el impacto de un hombre que guía a su familia. Un hombre que está para guiar a sus hijos, a su esposa, su hogar. Como este hombre que fue en busca de un milagro y de repente Dios le tenía preparado a este hombre un encuentro con él. Tal vez ese dolor, ese sufrimiento de su hijo, ese momento amargo, solamente temporal, momentáneo, pero fue el instrumento que Dios usó para que este hombre fuera a él y Dios le mostrara que tenía otros planes para él y eran planes extraordinarios. Planes de vida eterna, planes de transformación de su familia, de sus hijos. Y cuando dice la palabra que él y toda su casa creyó, hermano, no está hablando de su esposa creyó, no está hablando de sus hijos creyó, está hablando de que toda su casa, y hablaban de una casa enorme con muchos sirvientes, muchos criados, y todos creyeron al testimonio de este hombre, de quién es Jesús. Yo a veces pienso y digo, ¿qué manera nosotros tenemos siempre, estando en Cristo, de minimizar la aflicción? De que cuando la aflicción viene, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que estar en Dios significa que Dios va a bendecir mi vida todo el tiempo y todo va a ser bendición. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todo en mi vida es bendición. Y es cierto. Pero hasta incluso esas aflicciones. Porque nada de lo que pasa en la vida de sus hijos es en vano. Dios está en control de todos los sucesos. Dios está en control de todas las cosas. Dice la palabra, si un ave cae a tierra, Dios lo sabe. ¿Cuánto más Dios no sabe qué le pasa a sus hijos? ¿Creen que Dios es un Dios descuidado? ¿Creen que Dios es un Dios desatento? ¿Cree que Dios es un Dios que no sabe cuidar a los suyos? Si la Biblia dice que nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos. Pero piense por un momento que Dios usó ese dolor, esa aflicción, para llamarte a salvación, para llamarte a Él. Y hoy en día tal vez estés viviendo o no estés viviendo una aflicción, o tal vez en algún momento venga una aflicción a tu vida. Tú tienes que saber algo, tienes que saber que esa aflicción está en el control de Dios y que Dios va a hacer de esa aflicción algo bueno. Algo bueno para ti. Porque nada es en vano. Nada es sin sentido. Muchas veces no se trata de ti. Yo me imagino a este joven enfermo. Tal vez quizás fue el último hasta en creer.
Pero esa enfermedad que él atravesó sirvió para mover a un padre. Sirvió para despertar en él y darse cuenta que en esta vida, por más que tengas todo lo que tengas, si no lo tienes a Cristo, no tienes nada. Porque lo que tú necesitas es tener a Jesús de tu lado. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Pero si Jesús no está contigo, mi hermano, no importa lo que tú tengas, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto has alcanzado, porque este hombre podía tener posición, podía tener dinero, podía tener sirvientes, pero ¿sabe qué, mi hermano? Tener un hijo enfermo era devastador para él. Y Cristo fue su respuesta. No solamente para su hijo, sino para su alma, sino para darse cuenta que Cristo te ama y Él te llama a salvación. Oremos.